Bienvenidos a otro capítulo del Arte de Contar. Hola, hola, ¿cómo van? No, por Dios. Paga el plan. Bienvenidos a otro capítulo del Arte de Contar. Mi nombre es Laura y estamos nuevamente con mi hermana Camila. Hola, hola a todos. Y ustedes dirán, estas viejas, ¿qué les pasó el día de hoy? ¿De qué playa se perdieron? ¿Por qué andan con gafas? Y no, lastimosamente no hemos estado en la playa, eso nos pone muy triste. Pero lo que sí nos pone muy, muy felices es el tema del día de hoy, que es paseos. Entonces, vamos a compartir un poquito de las historias que ustedes nos enviaron y unas anécdotas que tenemos por ahí nosotras de algunos paseos, de esas aventuras que uno a veces las pasa chévere y otras que no son tan divertidas, cosas que de pronto uno no planea y suceden. Entonces vamos a aprovechar un ratito. Entonces me voy a quitar las gafas para que me puedan ver los ojos, porque de pronto la luz está reflejándose en... Yo sí me las dejo. No, mentira. en las gafas. Entonces, no soy muy paseadora, la verdad. Creo que todos mis paseos han sido más es como familiares, como que yo tomé la determinación de pronto de querer salir, no mucho. Pero sí, mi primer paseo oficial a piscina fue una anécdota Épico. horrible. Bueno, en general todo el paseo estuvo bien. Ay, sí, ya iba a decir que el paseíto estaba maluco. No, en general el paseo Bueno. estuvo bien. Estuvo bueno porque de verdad, según yo, fue mi primer paseo que fui a piscina, porque creo que antes habíamos ido, pero pues yo estaba muy bebé o algo así. Sí, ya habíamos ido O antes, usted era la bebé, no sé, por ahí hay fotos. pero como que es el que primero tenemos ahí como en mente de que hicimos familiar y estábamos, digamos que teníamos ya como 8 años, 10 años, 12 años en la escala de nosotros, de hermanos. Sí, yo sé, estoy segura que era para mi cumpleaños número 8. Bueno, entonces sí, estábamos ahí de Ya por los ahí 8, sacamos los 9, las los, cuentas. los 12 con nuestro hermano. Sí, entonces ese fue como el oficial a piscina y obviamente pues yo no sabía nadar, ninguno de nosotros sabíamos Sí. nadar. Creo que los únicos que sabían nadar en ese momento era mi padrino y mi papá, que eran como los adultos hombres, y de Sí, ahí estábamos también con mi tía, con mi mamá, pero ellas sí no saben tampoco, nadar. sí, tampoco sabían nadar. Y Y nuestro hermano, pero estaba William, pero creo que William tampoco, ¿o de sí? pronto él sí, pero pues estaba más niño, ¿no? Muy niño. Sí, tendría por ahí 13 años. Sí, Bueno, y nosotras sí, cero de cero. nadar. Y como era mi cumpleaños, mis padrinos siempre han sido muy consentidores conmigo. Y en esa ocasión, antes del paseo, yo pedí que me compraran una foca, un inflable en formita de foca. Entonces, imagínenselo como si fuera una especie de un banano, porque aparte de todo, la foca era bien amarilla, ¿no? Sí, es como, sí, como un inflable, como de tipo, no sé, un caballito, pero Pero me es, acuerdo que era una foca porque tenía un montón de felicidad, de emoción de que lo iba a llevar, que la inflaba, que no sé qué. incluso lo llevamos inflado desde Bogotá Sí, entre el carro. ay, qué vergüenza, sí. Pero sí, les doy el ejemplo del banano porque era como así un poquito y obviamente la parte de la barriga de la foca que iba hacia abajo era curva, ¿sí? Redondita, sí. No era plana, sino era así como curvita. Entonces, claro, la foquita hacía así. Y llegamos con esa emoción de meternos rápido a la piscina y ingenuamente me subí a la foca y creo que solo estábamos mi hermano, mi hermana y yo estábamos en la piscina, estábamos cambiados. De resto, los adultos no se habían cambiado, estaban en su ropa normal. De Nosotros ya estábamos hecho, en traje de baño. yo me acuerdo que estaban tomándose un alguito ahí al lado de la piscina, en una mesita, pues los hombres, ¿no? Las mujeres en la familia, pues en nosotros como que casi no consumían alcohol, pero sí se estaban tomando un alguito ahí en la piscina, pues el calor, solo que pues uno es niño aficionado, Pero es que salimos y nos nosotros llegamos, metimos fue de de una a una, pues ponernos el traje y a sí, meternos. claro, la emoción de meternos a la Aparte de todo, piscina. estábamos estrenando vestido de baño porque era la primera vez que íbamos a piscina, entonces todo estaba como muy nuevo para nosotros. Y claro, yo me emocioné, me subí a la foca y yo sabía que con los piecitos yo tenía que hacer así como para avanzar, ¿no? Entonces, claro, pasé de la orilla a avanzar hacia la parte honda. De la nada, no sé qué movimiento hice, pero la foca se giró y obviamente pues caí a la piscina y como no sabía nada de nadar, yo me acuerdo perfectamente que solo veía color azul.
y que pasaba mucha agua. Seguramente yo no sé si trataba de gritar, yo no sé o qué, pero yo abría la boca y se me iba el agua y el agua con ese Claro, sabor cloro. horrible. Y eso, como que yo estaba manoteando. ¿Qué pasó afuera? Voy a hacer mi introducción porque todos lo vimos desde afuera, ¿no? Claro, claro, yo lo viví Pues así. digamos desde el borde de la piscina. Siento que yo he sido como más conservadora, no sé si decirlo de esa forma, como más tranquila. Tal vez yo Ajá, no me metí como por la parte pandita a caminar, nada. Yo estaba como por la orillita, por el bordecito, sí, como que cero arriesgando mi vida. De pronto, no sé si un poquito más consciente. Y acá haré otro punto. En la caja decía que como que el niño debía tocar con los pies el fondo de la piscina, o sea, y estaba en una piscina que yo me acuerdo como que usted se cayó en la parte más, como al centro de la piscina, no en lo sí. más hondo, pero sí al centro, que ahí ya pues obvio tapa como hasta un adulto. Sí, claro, yo por eso yo sé que yo estaba en la orilla, en la parte panda, y yo fui avanzando. Yo fui avanzando porque, pues claro, se sentía chévere uno avanzar por la piscina. Pero Claro, nunca pensamos que la foca se fuera a girar. no, y cuando, pues igual todos estábamos como observándonos, ¿no? Mi mamá, mi tía como muy pendientes también de nosotros, cuando se escucha el golpe como a la piscina de que la giró y todos la veíamos, yo la veía como tratándose de coger, pero como que ya se había soltado del inflable y como que pues hacía tratar de salir y como que, claro, el grito de mi mamá, no sé si era el suyo, es que ya no me acuerdo, estábamos muy chiquitas, Ajá. o era el grito de mi mamá y de mi tía de que se está ahogando, auxilio, Pues imagino que auxilio. eran ellos porque yo estaba era tomando agua debajo de la piscina. Claro, pero el terror en mí se activó mal porque igual yo siento que soy una hermana también como protectora. Pero me Eh, pierden los parques temáticos. pero pues se me pierde, es que la criatura es tremenda. Sí, como lo que soy yo. Ellos Se descuidan. perdió y ahora se ahoga, o sea, ¿y de quién es la culpa mía? Entonces, claro, yo sí estaba preocupada también, como no sabía qué hacer, como si meterme, si no meterme, pues yo ya estaba metida, pero en la parte pandita, ¿no? Pero gritando, viendo como, escuchando los gritos y viendo cómo estaba pasando toda la situación, pero pues tampoco era que pudiera hacer nada, ¿no? No, pues igual, si no sabía nadar, ¿para qué se metía? No, pues me hundía. Otra que tocaba ir a sacar de la piscina. Pero bueno, cuéntenles, conclúyales cómo salió. Es que me encanta la historia Lo siempre de chistoso de cómo la logró historia es eso. salir. Es que no entiendo el cómo pasé de estar de la mitad de la piscina más o menos, o de pronto por lo que yo empecé a manotear, mi cuerpo empezó como a correrse un poquito hacia el borde de la piscina Sí. y como ninguno de los adultos estaba todavía cambiado, sino estaban en su ropa normal, como que no se avisparon por eso tampoco rápido como a lanzarse ni nada. Entonces, mi mamá le pareció fácil, como se estiró lo más que pudo y lo que pudo alcanzarme a coger fue el El cabello. cabello, me encanta. Entonces mi mamá me agarró del cabello Y la saca y mi así. mechoneada me pegó. Y claro, me jaló así y me sacó de la piscina así, alzada del cabello de las greñas. Y ahí estuvo mi primera mechoneada, pero no, o sea, finalmente, No. sin pelo con pelo, pero viva, obvio. Ay, no, las mamás son muy protectoras. Yo insisto que mi mamá es la abanderada de todo, de la protección, del amor, de todo, pero yo creo que mi mamá sin saber nadar, yo creo que se hubiera metido unos segundos más y se Sí, hubiera metido sin importarle tampoco saber nadar, pero como por el hecho de alcanzarla como fuera, porque hay también, o sea, los adultos hombres, me refiero con mi papá y mi padrino. Hombre, yo me hubiera botado con ropa y todo, pero igual es que pasó en unos segundos, sí, ¿no? fue Fue unos cuestión de segundos. segundos, la verdad. Yo creo que no alcanzó a pasar, no, es que no pudo haber pasado un minuto No porque fueron yo me unos hubiera segundos, ahogado. fueron unos segunditos, pero pues mamá, pum, la pescó. Pero bueno, La manera más efectiva. Y pues bueno, ahí queda también el consejo. Si pueden, agarren. No, la verdad es que el meterse a la piscina es agrandar de pronto el problema si la claro, persona que se mete no sabe nadar. claro, porque se hunden las dos, Es peor. pero no, ay, mami, Mami, sígala pescando así. mil No, puntos para mentiras. mi mamá. Creo que el consejo ahora de ya que todos damos como reflexiones, metan a sus hijos a clases de natación desde Sí, chiquitos. muy bueno. Eso es como de lo mejor. Y a clases de defensa personal. También, me encanta. Listo, cuéntanos la tuya. Personal, bueno, Sí, yo he tenido varios chascarrillos, para mí sí me encanta salir, no es que viaje un montón, pero sí me planeo en unos viajecitos, por ejemplo, en el año.
Contemos uno que fue de La Guajira. Eh, Sí, es que ella sí viaja mucho más. bueno, ya hace un tiempo, yo no sé, le pongo como unos 3, 4 años, 3 por ahí, viajé para La Guajira. Resulta que yo estaba en ese momento para una tusa así asquerosa que casi me muero de la pena, del dolor, de la tristeza. Y se me hizo como muy práctico para también superar esa tusa, porque, pero mal, o sea, yo digo, hoy en día digo, pero ¿hasta dónde que te ibas para La Guajira, nena? O sea, pudiste haber hecho otro plan diferente a cualquier otro lugar. Bueno, Pero me sí. acuerdo que fue como para diciembre, tal vez que yo planeé eso, dije, en medio de mi tusa, le dije a una amiga, ¿y si nos vamos? ¿Y si nos vamos para La Guajira? Porque estábamos hablando de que con la expareja de ese momento queríamos siempre ir a las dunas, como para botarnos y demás, como el sueño, lo más lindo, romántico. Entonces, O a mí se sea, me ocurrió, usted pretendía pasar una tusa yendo al lugar con el que había planeado la sí, tusa. pero espere, No, espere, mija, espere, eso espere no tiene ahí, lógica. es que el No punto. hagan eso porque van a sufrir en el paseo. Claramente. Pero lo que pasa es que algo así súper personal que para esa época, yo creo que sí, usted no sé si sabe, yo creo que sí, de lo que hemos hablado. Yo tenía planeado pedirle a esa pareja que se casara conmigo. Y lo teníamos como, sí, igual ¿Pero en ese hablado. lugar o era para casarse en ese lugar? Pues queríamos hacer todos los planes allá, pero yo dije, quiero igual, como es el lugar especial del que tanto hemos hablado, que sería lindo, como que fuera en playa, muy tranquilo, muy familiar, dije, pues allá le quiero pedir también que sea pues, pues que se case conmigo, Ah, pero ¿no? solo tenía planeado era después del matrimonio, ahí solo como la pedida. Sí, como la pedida, Ah, pero tal vez sí lo habíamos hablado en ese momento con la pareja, como que nos hubiera gustado mucho que fuera en un lugar como tipo playita o que fuera así mm. como las dunas. Entonces yo dije, no, este es el momento perfecto para esa época, ¿no? De viajar, como no viajé y yo estaba con la tusa y yo tenía el anillito, pues yo dije, no, eh, necesito cerrar eso y viajar también. Entonces le dije a mi amiga, viajamos, pero yo creo que ya todo estaba, o sea, todo estaba mal porque en enero aquí mi migajera también volvió a buscar porque nos habíamos separado, ¿no? Bueno, como para, no sé, como mitad de año. Y Ujú. llegó el diciembre y yo dije, no, seguía así en mi tusa mal, hablamos, ya estaba viviendo con otra persona, imagínense. Entonces, y eso Ush, que fuck. como para esa época nos separamos, pero para finales fue que yo, como que ya habíamos terminado finalmente, como ya Ajá, oficial. oficialmente. Y cuando yo dije, no, pues quiero viajar, organizo mis vacaciones para enero y me voy para allá. Pero después me dijo como, no, no te vistas que no vas porque yo estoy viviendo con otra persona. Uy, qué fuerte. O sea, cambió, Sí, esa persona cambió de relación rápido. claro, yo creo que ni un mes. Y ya estaban viviendo y todo, ¿no? Entonces, O te tenía, o la tenía desde claro, antes. claramente. O sea, yo creo que desde el momento en que dejamos de estar todo el tiempo como en la misma ciudad, ya eso estaba destinado a fracasar. Pero bueno, llega la época de que les digo la tusa, todo, ya no planeé entonces mis vacaciones para irme para ese lugar a buscar a mi expareja, sino que dije, ¿saben qué? Voy a pasar página, voy a sanar y voy a viajar. Viajé con esa amiga, planeamos todo, que la compra de los tiquetes. También me dijo como, bueno, sí, porque también estaba pasando como por una tusa muy difícil con esa pareja que ella también O tenía. sea, se fueron dos entusadas a un viaje. Exacto, todo lo que puede Todo lo estar que muy está mal, mal. Eso no se hace. porque estábamos como muy inestables ambas. Por eso. Entonces viajamos, compramos tiquetes y llega el momento de viajar. Desde ese día ya como que yo me levanté con dolor de cabeza, llega el momento de irnos al aeropuerto, estábamos hablando que sí que iba tarde, mi amiga, iba tarde para el aeropuerto. Yo dije, no, mica. Y yo llegué allá al aeropuerto y yo espere, no llegaba. Yo dije, no, mica, vamos a perder el avión. Entonces dije, ¿será que, o sea, la Camila de ese momento era capaz de viajar? Entonces yo dije, no, sola no me voy. En ese momento sola no me voy, esperé y esperé a mi amiga. Y mi amiga llegó faltando, no sé, póngale como una media hora, tal vez, como unos 20. Alcanzábamos a pasar, entonces en lo que me dijo, no, ya miremos dónde nos toca, entremos al baño y ahí sí nos vamos para la sala. Sí, entramos al baño, tan, salimos. Cuando nos fuimos hacia la sala, no, que no era la sala de allá. Nos dicen, no, Ah, hace media hora anunciamos que es en la otra sala. Ya nos ah, dimos la vuelta para la otra sala del aeropuerto, corran, ¿no? obvio. Cuando llegamos al otro lado me dicen, no, bueno, llegábamos ahí y nos decían, no, eso no es aquí, esa sala queda más allá. Corríamos hacia Oh, la otra sala, allá nos decían, no, les están dando mala indicación, la sala es hacia allá. Ya nos ay, devolvemos para el otro no. lado.
Efectivamente, sobre el tiempo llegamos y vimos que habían personas abordando. Dijimos, no, pues alcanzamos. Ah, Cuando nos fuimos a acercar, nos dijeron, no, ese vuelo ya cerró y ya estás despegando. Ya no, o sea, jamás van a abrirles las puertas solo para que ustedes entren. Ya estuvo, ay, qué ya no embarrada. te vistes que no O vas, esto sea, ya ¿qué despegó. perdió? Claro, entonces como que se empieza a cargar y yo digo, no, por Dios, esto Esa no. platica se perdió. Igual de mis insistencias, porque mi amiga me insistió harto como viajemos, igual viajemos, 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 compraremos nosotros tiquetes porque yo estaba así en modo depresión, ¿no? Pero no Eh, siente que de pronto era una señal divina que usted no sí, quiso entender. sí, claramente hoy en día digo como pasaron varias situaciones, yo no quería ir igual tampoco porque me sentía como muy deprimida, pero dije, bueno, lo mejor es para ir y también cerrar eso hay que hacerlo, y era solo tenía esa fecha como unas 2 semanas por ahí de vacaciones, Ah, y ok. ya no volví a tener vacaciones como hasta el siguiente año, entonces dije, no, pues tengo que sí o sí ahorita hacerlo. Ujú. Bueno, compramos otra vez tiquetes con mi amiga, obvio, tiquetes más caros para irnos como a los siguientes 2 días, porque al siguiente no habían tiquetes. Entonces, lo que hago es que nosotros fuimos todos para Monserrate y viajamos el siguiente día. Ah, ok. Ahí llegamos y ya como que, no sé, como con 1 hora, 2 horas, mi vuelo internacional, llegamos a esperar como la sala, a buscar, a mirar con calma, No, todo. pues ya con el trauma de ver así siguen Claro, llegando tarde. claro, no, o sea, ya, avión tan, llegamos allá. La Guajira, yo digo que no es un viaje como de placer, ¿sí? Como de vamos a pasar súper chimba, súper A chill, relajarnos. playita, delicioso, chill. No, siento que la Guajira, perdón, es un viaje muy guerrero, muy, muy Ok. guerrero. O sea, bueno, tampoco el más guerrero de todos, pero sí es un viaje guerrero donde uno no solo ve, sí, playa y lugares diferentes, bonitos, sino ve definitivamente como la decadencia también de esa parte de la región del país, que no voy a meterme en aspectos tampoco políticos ni nada, pero es muy duro el contexto verlo allá desde La Guajira, como desde que llegas ay, ya no me acuerdo el nombre, Uribia, si no estoy mal, si no me corrigen ahí en los comentarios, desde que llegas ahí con los guías y demás, es terrible porque hay que comprar el agua, hay que comprar unos dulces para ir pagando los peajes y demás. Y Ujú. desde que uno se baja, los niños se botan, cogen el canguro, yo me bajé con un canguro, nos decían como no saquen la plata en la mano, los niños cogiéndote, pidiendo, o sea, como que mi corazón estaba así. Ya igual, también lo que digo, después de que aterrizamos y fuimos a buscar el hotel, ese hotel no nos gustó y Mm, empezamos a buscar otra alternativa de hotel. Finalmente encontramos un hotel porque ya dije, ay, ya no quiero igual caminar más, pero ya estábamos como tensas, fastidiadas con mi amiga, llegamos, ay, que prende el aire, ay, pero no sé qué, o llegamos a comer y a mí no me gustaba lo que quería comer ella, finalmente en la noche después también fuimos a tomarnos algo, pero como que si se nos trataban de acercar personas, no sé si era yo, ya no recuerdo, a lo mejor fui yo, como que no tan dispuesta a compartir con otras personas. Sí, como que empezamos a chocar mucho Es que con mi también de amiga. pronto los dos iban en un ánimo que no era. Sí, no Sí, iban de ánimo, no íbamos era de la cosa. ánimo y como que la una no le quería soportar nada a la otra. Ajá. Y ya empieza a ser un viaje guerrero, lo que digo, de necesidad de tener, de que empiezas a pasar el agua. Ahí íbamos con un grupo súper cool, de verdad. Creo que todos son abogados, un grupo, una nota de personas con las que dimos y nos parchamos bastante bien con ellos, salíamos, convivíamos porque igual teníamos que estar todo el tiempo con ese grupo. Pero no, independientemente como que ellos también notaban que estábamos tensas con mi amiga, nos preguntaban si éramos pareja y ambas como con esa situación de, ay, qué fastidio, maldita sea, ambas dolidas y que nos pregunten si éramos pareja, como que lo peor. Eh, Todo el viaje ya empezamos como a discutir hasta que se acabó, hasta que llegó ya el último día en que nos devolvimos y ya una vez que cogimos vuelo y llegamos otra vez aquí a Bogotá, dijimos como, marica, bye, bye con adiós, cada una cogió su carro, yo creo que no nos hablamos como por un mes. Y ya después del mes como que, uy, marica, sí, estuvo tenso, estuviste fastidiosa la otra vez, sí, estuviste de la verga que no te Ay, aguantaba no. nadie. Y ese paseo yo siento que no me lo disfruté tanto, no me lo gocé tanto. Por ejemplo, en las dunas, llorando, enterrando el anillo. Ay, no, qué Ay, no, vergüenza. gas. Y claramente mi amiga como que también trataba de hacer la charla como de, ¿estás bien? Y yo, pues, Ay, como me obvio que ves, no. vuelta de verga, no, no quiero nada. Creo que ha sido de los viajes más asquerosos que he tenido de la vida. Y les mandaron señales de Dios y no las supieron Total, y no agarrar. las tomamos. Bueno, un viaje largo que tuvimos y que para mí fue un poco traumático
Fue la vez que viajamos desde Bogotá hasta el Valle del Cauca Ay, y nos fuimos sí. en carro. Siempre me he mareado, siempre. Es muy fácil que yo me maree. Y así, o sea, en esa época, porque yo creo que también fue para una época similar, yo creo que tenía por ahí 10 años. Por ahí 10, sí. Y yo me montaba en un bus y si iba muy lejos, me vomitaba. Entonces yo sabía que ese Ay, viaje iba a ser pero sufrido. muy lejos es media hora. Sí, 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 o sea, de Todo, verdad, yo me todo, mareo con mucha todo le facilidad. daba vómito. Y si llegamos a pasar, no sé, por el salto del Tequendama que huele feo, uf, eso automáticamente me da las ganas de vomitar. Y ese paseo fue largo, creo que duraba, ¿qué? ¿7 horas, 8 horas? Ya no me Como ocho acuerdo. horas duramos en el carro. Pero en ese tiempo yo creo que si no me vomité unas 14 Ay, veces, sí. fue poquito. De verdad, y todo el camino me la pasé mal porque me la pasé fue durmiendo para no marearme. Entonces, que yo haya visto algo para conocer, nada. O sea que me acuerdo que todos estábamos preocupados de que usted estuviera deshidratada, pues que esa cantidad de vomitadas que se pegó. Claro, es que sí fueron muchísimas y eso, me tocaba como dormirme y yo, o sea, yo sabía que cuando me despertaba era porque el vómito me Ay, despertaba. no, fatal. Era Sí, me acuerdo. vomitada y volví a dormir y levanté y vomité. Eso fue todo el camino y fue para mí, de verdad, traumático, fastidioso. Duramos allá, creo que íbamos a quedarnos como 3 días y resultamos quedándonos una semana. Sí, yo creo que más, o sea, No, yo creo que de una semana no pasó. yo creo que, o sea, en mi mente estaban como 9 días, como que finalmente duramos, Bueno, pero no, iba no me planeado acuerdo. como 3. Pero llevábamos incluso ropa para 3 días y se extendió, entonces tocaba ponernos allá a lavar y demás. Pero bueno, pero yo sentía que, o sea, desde el momento en que llegamos allá, yo ya estaba pensando en el regreso, cómo iba a ser. Ay, no, Yo tan ya estaba feo. pensando que el regreso iba a ser peor y terrible. Sin embargo, aquí les va un tip, no mentiras, no, no, no lo pongan a Cero prueba ni nada de eso. científico, cero médico. Cero médico, cero, pero a mí me funcionó. O no sé si las cosas son mentales. Pero cuando estábamos allá, un familiar de mi padrino dijo que la manera que para quitar como ese vómito, uno era tomando que un poquito de gasolina en agua, una Ay, vuelta así. no, todo Ese lo que está mal. cero recomendado, ese sí me da miedo. O sea, eso sí Pues es claro, claro. uno se puede intoxicar, entonces nada que ver, ese ignórenlo, nunca lo dije. Y otro era, obviamente como se lo contaba a mi mamá como, no, 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 yo qué me voy a poner a darles a la Claro. niña. Entonces el señor dijo, ah, no, entonces hay otro que es, póngale sal en el ombligo, en el huequito del ombligo ponerse sal y taparlo con esparadrapo, pero taparlo bien, que no entre Sí. ni un poquito de O era con aire. microporo. No, el esparadrapo, que es más gruesito. Bueno, Bueno, el chiste, el punto era que no entrara ni un poquito de de aire. aire. No sé si es magia, si es, no sé de qué se trata, pero de verdad me pusieron eso y todo el regreso no me vomité ni Magia una sola vez. caleña. Sí, bueno, yo no sé, no sé de qué se trata eso, no sé cómo funciona, que tenga que ver con el cuerpo y con las náuseas, pero a mí me funcionó. Si de pronto algún día quieren ponerlo a prueba, Háganlo. Si se igual vomitan dañino, así, pues sí. igual dañino no es porque ni me quemó de pronto la sal el ombligo ni nada. Y siento que sí se le pasó. Usted dejó de ser tan Y vomitona. de ahí para adelante no volví. Obvio me da mareo, pero es porque yo sufro de la gastritis que es muy fácil como que cualquier alimento me caiga pesado. ¿Cierto? Pero en los paseos pues me toca es tratar de no comer mucho para que no vaya a tener inconvenientes de la gastritis, comer cositas suavecitas y no me da vómito. Pero sí a veces siento como la sensación de que ya va a suceder, pero no, no sucede. Entonces, gracias a Dios y Bien, gracias al familiar de mi padrino por dar este tip. listo. Listo, empezamos a leer. Hagámosle. Listo, entonces, las que me enviaron a mí no me las enviaron escritas, me las enviaron en audio, entonces yo se las voy como a contar según lo que me acuerdo y lo que entendí, ¿no? Entonces, em, por aquí Chelsea nos envía una historia, saludos a Chelsea, entonces ella me contaba que tuvieron como una mala experiencia en un paseo y fue en Santa Marta porque compraron como esos planes que venden allá en Santa Marta de ir a playitas y que los llevan en lancha y que los Ajá, llevan en ajá. bus, en Sí, rutas. sí. Entonces ellos se fueron a otra playa, Otra islita. sí, como a una islita, una playita lejitos, y se subieron en una lancha. Y la Ujú. lancha los atravesó hasta allá. Ah, La sí. cosa es que después descogió la noche y la Ay, lancha no.
o sea, ya venían tarde, pero tenían que traerlos otra vez al mismo punto del que salieron. Entonces el señor, claro, se dio cuenta, el señor que manejaba la lancha se dio cuenta que ya iban retarde y que él tenía que devolverse rápido. Claro, Pues ese señor cogió esa lancha a toda, en pura. en pura, y que preciso empezó como a abrir mucho Como, oleaje, ¿es que se llama? Bueno, sí, las olas empezaron como a alborotarse y el señor, cinco le importó y le ay, metía más y le metía no, más. Y que claro, ella decía que eso empezó a saltar, a brincar y que ellos sentían que eso se iba a salir o que ay, alguno Dios de ellos mío, se iba a salir de la lancha. sí, Y vieron cómo venía una ola grandísima y que el señor se dio cuenta de la ola. Entonces ellos dijeron, no, este señor va a frenar. Frenar, pues el señor más le metió que el señor, pero le él metió diría, toda. vamos a surfear esto. A romper Ay, pero esta ola y a no llegar con será, Chuchito, yo no no sé, sé. llegar con Diositos. No, pero no será que la experiencia del señor, porque es que uno no sabe nada de eso. Sí, 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 pues Diría el como, señor todos los días trabajando en si eso. le meto duro, ola más barco, igual a salimos adelante. Nos pegamos una voladita. Bueno, no se sabe, pero, pero claro, ellos vieron cómo venía la ola y cómo el señor le metió y ellos dijeron, no, Ya ahí fue. te voy, San Pedro. Sí, Pero claro que cuando pasaron la ola, el barco giró, el barco, la lancha, la lanchita. giró y que ellos automáticamente dijeron, vamos para el agua. Nos vamos a Y que morir. ya estaba oscuro. Ay, no, Dios mío, qué terror. Claro que uno ya se imagina en el Titanic, ¿no? Pero ella dijo, no, ya, nos salimos, ya nos caímos allá, pero que no, de pronto lo que usted dice, la experiencia del Señor, claro, hizo que la lancha se girara, pero que al caer cayeran bien. Eso sí, se sacudieron Claro. y todo, pero cayeron bien y que ahí queda anécdota, traten de que cuando vayan a otra playita, a otra islita, se devuelvan con tiempo, Sí, porque a esas personas la seguridad probablemente no les interesa, o bueno, X, o su experiencia se los da para meterle toda, pero ay, que uno se no, tan pega su buen feo. susto y su buena purgada por devolverse para su casa. Literal, casi se mueren. Yes. Ay, pero es que toda la... Ay, bueno, no sé. Ahí está, me sale las personas diciendo, ay, no les mal del turismo colombiano. El Pero turismo es que, colombiano tiene sus pues, cosas pucha, malas y buenas. nosotros también cuando, hay cuñita previa antes de pasar, nosotros también cuando viajamos familiar a Santa Marta, ¿fue? Sí, Sí, también, fue a Santa también. Marta. Ay, no, qué peo. O sea, en todas las oportunidades que tenían, como sabían que sabían que éramos rolos, en todas las que tenían no nos dejaban pasar a ver si nos robaban, a ver si nos hacían algún cambiazo. Qué tristeza. Sí, o sea, tan feo llegaba, pero creo que, o no sé, comenten aquí si les ha pasado Si les ha pasado, yo sé cuando que les ha pasado van a experiencias. Santa Marta, que si no estoy mal, era como Playa Blanca, Playa Grande, es que ya no me acuerdo, sé que era una playa en la que nos movimos como de islita. Sí, Y llegamos y en lo que llegan nos dicen, quédense aquí parados en la cabaña, que ya va a empezar las actividades del tour XY. Y nos paramos ahí y llega de una vez la persona de la dueña de la cabaña, supongo yo, y nos dice que le teníamos que dar plata, como 25.000 pesos porque estaban las sillas. Nos teníamos que pagar 25.000 pesos por sentarnos ahí. pero es que ahí está como el engaño, No, ¿no? Porque ladrones. realmente es un engaño la mayoría de las cosas que empiezan eso como, ay, esperen acá, tomen asiento mientras Sí, tanto. Y porque es el que eso tomen nos asiento es dijeron. para que llegue otra persona a cobrar la silla. Eso nos dijeron, como espérenos acá, si quieren descarguen maletas todos, que ya viene el guía. O con el típico masaje de venga, le hago un masaje y le cobro tanto y después no, que el masaje valía más, o que venga, la Desgraciados. trenzan tanto y después le suman Desgraciados. más. Ese día que ira, y ya estábamos, yo estaba también igual un poquito más joven, pero que ira, o sea, nos iban a cobrar 25.000 pesos por sentarnos en una silla donde nos dejaron los guías Sí, que nos sentáramos, ahí, y entonces nos paramos todos, me acuerdo. Y dijimos, no, pues entonces no nos sentamos. Y nos dicen después, pero es que ya se sentaron como 2 minutos, 5 minutos. Desde que llegaron, nosotros llegamos hace 2 minutos. Ay, no, ya se sentaron, ya tienen que pagar. Nosotros no vamos a pagar nada, me acuerdo. Nos vamos a quedar de pie. Ah, sí, pero es que pues igual la cabaña también es de nosotros. Nos es que salimos de la no era cabaña, una cabaña, era como un un toldo, pedacito, como como un un toldito. toldo. Entonces, no, también es de nosotros. Y yo, pero si acá Sí, nos dejó el guía. sí, pero eso es de verdad, es como el engaño y entre ellos pues se conocen, entonces como que ya tienen el trabajo organizado, ¿no? No, Pero hay una desgraciados. historia que envió Liz Ay, que voy. trata sobre eso, que también le pasó por ahí una en Cartagena fue, pero es así, de estas mismas historias relacionadas. Ay, me va a saltar y Entonces, la leo, para que ya aproveche sé cuál y es. la comparta de una vez. Eh, Ya. Bueno,
Esta historia la envía a Liz. Un saludito para Liz. Una vez nos fuimos para Santa Marta con mi esposo, mi primo y con la novia de mi primo. Fue un paseo loco, lleno de muchas emociones. Nuestro primer día estuvo full en un apartamento, en un barrio medio peligrosito de Santa Marta, que por cierto no teníamos ni idea. Nuestro segundo día fue en un tour en playa, una chiva rumbera donde la pasamos genial, llegamos a casa muy cansados, yo me acosté de una vez y mi esposo y mi primo dijeron que no, que ellos se quedaban en la sala un rato, me imagino, a tomarse un alguito, lo más Sí. natural. Dice, puse mi celular a cargar, prendí el aire acondicionado y me acosté. Él llegó a la hora y normal, dormimos hasta la mañana siguiente. Ahí noté que el aire acondicionado estaba apagado. Eran las 9 de la mañana y vi el cargador solo. Entonces yo dije, el amor lo cogió. Pues le reclamé, oye, dame mi celular, lo necesito. Y él me dice, no, no lo tengo. Incluso el mío tampoco está, más bien, dámelo tú. Él creyó que yo estaba jugando y yo ya estaba enojada. No tengo ninguno de los dos. Cuando él se levantó, la puerta del apartamento estaba abierta. Ay, no. Pues empezamos a buscar y sí, efectivamente lo que están pensando, nos habían robado. Vi la ubicación de mi celular y ya estaba en el poblado Medellín. Pucha. Volaron. Mi última conexión la hicieron a las 7 de la mañana. Y ahí fue donde mi primo y mi esposo confesaron que a ellos se les había quedado la puerta abierta. Ay, muchas huevas. Lo extraño fue que solo se llevaron los dos celulares, nada más. Bueno, seguimos el viaje porque pues había sido duro ahorrar y ya estábamos ahí. Entonces, al siguiente día quisimos ir a la playa Buritaca, la cual nosotros llevábamos nuestra propia comida. En el bus supuestamente nos habían dicho que el plan que teníamos iba con comida, pero nosotros no aceptamos. Llegó la hora del almuerzo, comimos nuestro almuerzo hecho por nosotros y ya, llegó la hora de irnos. Y pues nos cogen unos pescadores que no nos iban a dejar salir hasta que no pagáramos. Ay, qué terror. A Y esas son las cosas que nos referimos. sí, y aquí pone, y nosotros decimos, ¿qué? ¿Qué almuerzos? Si nosotros dijimos que no, entonces llegaron más pescadores que nos comenzaron a amenazar diciendo que eran amigos de los y que si no queríamos que nos desaparecieran en una montaña, pues que pagáramos. ¿Qué tal? Mi primo y mi esposo amenazaron, mi primo y mi esposo empezaron a revolucionarse, diciendo pues que viva la y cómo es entonces. Y pues sí, entonces la gente se calmó. Nosotros no nos entonces la gente se calmó y dijeron, ¿saben qué? Nosotros no los vamos a devolver a Santa Marta, supuestamente por no pagar los platos que nunca pedimos y que nunca nos comimos y que según ellos estaban en el plan, pero teníamos que pagar. Asimismo, pues se les avisó que nosotros llevamos también la comida. En fin, nos tocó irnos a pie. Estábamos a 3 horas de Santa Marta. Entonces ya entenderán. Qué Denso. regreso. Denso. 3 horas, digo, duro, digo, no me sorprende que les hayan hecho eso, porque si les cambian el valor a los platos también, y a nosotros Ujú. también nos la hicieron esa vez que estuvimos en Sí, Santa Marta. creo que con nosotros era el cuento como que, supongamos, porque no me acuerdo de verdad, supongamos que valía 15 el plato y pasaron, apenas nos sentamos, pasaron como la carta, ¿no? Y en Ujú. la carta no había precios, en la carta solo estaban como los pescaditos pintados, entonces aparecía una cantidad de pescados, entonces creo que mi papá o mi mamá dijo como, ay, y yo quiero este, Sí. y resulta que ese valía más de lo que habíamos pagado en el Pero, paquete. pero ahí valga decir, no era un más de 15 el plato a 35, era de un 15 a un 60, de un 15 a un 80.000 pesos. Pero acá inventan los valores porque probablemente valía más, pero yo la verdad no me Sí, acuerdo. Pero qué y feo, esos son finalmente, engaños, son engaños. engaños. Y menos mal, también preguntamos como, pero estos son los que vienen con el plan. Y ahí nos explicaron, no, esos no son los del plan son esos pescaditos chiquiticos que ven en los platos de allá. Si Sí, ustedes quieren, no sé, les pongo un ejemplo, mojarra, la mojarra le vale 100.000 pesos. Entonces decíamos, como es sí. absurdo, y por poco y lo pedimos y nos roban. Cuando vayan por allá, muy lindo el espacio y todo, pero Pregunten, y pregunten, pregunten el pregunten. precio.
y pregunten 20 veces y si pueden graben el audio, tomen fotos, porque después les van a decir que ustedes son los mentirosos. A ver, Y se les van a montar todos los pescadores y los van sí, a dejar a 3 horas de su lugar. entonces bueno, a otra persona que le pasó algo similar de tener que regresarse de maneras heroicas porque, vean, consejo, no dejen que les coja la noche, no dejen que les coja la noche. Si tienen que regresarse a Santa Marta como tal, háganlo con tiempo, háganlo con mucho cuidado. Entonces, bueno, esta también me la enviaron en audio, entonces yo les explico aquí un poquito. Esta chica me envía su historia y dice que esto fue en un viaje que hizo con el novio. Ok. Entonces ella dice que habían planeado mucho ese viaje, lo tenían como muy bien preparado, ellos sabían como lo mismo de los tours que hacen allá, los paquetes que se compran. Entonces había un bus que los llevaba hasta otra playa, lo mismo. Entonces que se fueron hasta otra playa y ya estaba haciendo nochecito y pues que ellos estaban en plan pareja y relajados y que a la pareja, al chico, se le ocurrió comprar sustancias, Ah, no sustancias tan malas, pero sí de esas de... Entonces este chico le dijo a ella como, toma un poquito. Ella, inexperta, dijo que solo una vez por allá, hace muchos años, por allá en la universidad, había hecho lo mismo, pero que pues era acá en Bogotá, eran muchas cosas diferentes, estaba cerca de su casa y demás, pero pues que allá ella como que no quería, pero pues el novio insistió varias veces, el novio sí había tenido estas experiencias varias veces, entonces ya ella de pronto sintió que estaba ¿segura? segura, Ay, entonces dijo, no. bueno, hagámosle. Lo que ella no supo es que por la misma inseguridad que ella tuvo en ese momento, Ay, empezó a no. tener como paranoias, Ay, no, ¿sí? se mal viajó Se ya. mal viajó, se Ay, re mal no, viajó, horrible. entonces empezó a tener muchas paranoias y en eso el tiempo ya Ok. era tarde y ellos fueron como a buscar el bus y resulta que el bus ya se había ido. No, todo lo que estaba Los dejó el bus, mal viajada y sin sí, bus. mal viajada, sin bus, traían las maletas, porque creo que iban a cambiar después como de lugar o algo así, entonces traían las maletas del viaje, estaban encartados, estaban en Todo un lo que lugar está que no mal. era el del inicio y no había bus para transportarse y obviamente por ahí creo que no había ni dónde quedarse. Entonces, ella estaba como en su susto, en su mal viaje y se acercaron a unos muchachos que hacen viajes en moto. Entonces le dijeron al muchacho como, oiga, venga, usted sabe dónde sale otro bus o qué podemos hacer, no sé qué. Entonces el tipo tenía una moto y él dijo, si quieren yo los llevo hasta un lugar que yo sé que pasa el bus. Si quieren yo los acerco allá a ver si de pronto aún salen los buses. Entonces ellos dijeron, listo. Pues se subieron los tres en la moto. Entonces iban los tres, iban sin casco, iban sin ninguna seguridad de nada y arrancaron. No era muy lejos el lugar, pero pues ella Ay, estaba también no. asustada porque dijo, me voy a caer de esta moto. Lo mismo empezó a sentir que la iban a robar, Pero todavía que está en momento de paranoia. sí, o sea, Ay, estaba en su momento no. completo de paranoia. Pésimo, pésima idea Entonces también. sintió que la iban a robar, empezó a desconfiar de todo el mundo, como ya era noche, entonces todo se le juntó y llegaron al punto del bus. Entonces llegaron y donde salían los buses y cuando llegaron ella, claro, iba incómoda porque iban los tres en una sola moto, entonces ella se bajó, se bajó de primeras y ella era la que llevaba las maletas, Ay, ¿no? no. Entonces estaba encartada. Entonces ella tenía así como su maleta y ella no las quería soltar porque en cualquier momento pasa alguien y me las rapa. O Claro, sea, ella estaba metida, engalochada. metida en el cuento de que algo malo les iba a pasar. Ay, Entonces, no, amiga. su pareja estaba todavía en la moto y el conductor dijo como, no, aquí ya no hay buses, venga, le preguntó al que está allí. Entonces lo que hizo fue acelerar para acercarse hacia la otra persona. Pues esta chica se súper mega asustó y dijo, no, se van a ir sin mí. Entonces apenas sintió que la moto arrancó, le mandó la mano a su pareja así y lo bajó de la moto. Y lo bajó de la moto y lo botó. Y ella, no, usted no se va a ir sin mí, no sé qué. Entonces el chico, el novio se empezó a reír como, no, Engalochada y cálmese, tóxica. cálmese, sí, cálmese que no la voy a dejar, que no sé qué. Ay, no, Y pobrecita.
Y claro, entonces el chico de la moto sí fue y preguntó, pues no, no salían buses. ¿Y entonces qué hicieron? Entonces el chico de la moto llamó a un amigo, a un conocido que también tenía moto, y los llevaron de regreso hasta no sé si era Cartagena o Santa Marta en la historia, En que la los moto. llevaban de regreso. Ya cada uno en su moto, porque Ah, como bueno. ya era un lugar más lejos, y ya tenían que ir cada uno en su moto, pero iban sin casco, iban sin reflectivo, iban No, sin nada. no todo lo que Entonces está ella mal. decía que ella sentía las piedritas y la arena por ahí caerle en la Claro. cara y que, claro, ella iba igual asustada. Y en medio de su susto, para completar, hubo un momento, Soltó la maleta. iban cada uno en su moto y la moto de ella siguió derecho y la moto donde iba el novio cogió por otro lado. Ay, no, para terminar Para de terminar de asustarla. súper ponerse engalochada, paranoica, mal Y en viajada, ese horrible. momento ella dijo, voy a llamar a mi novio a preguntarle por qué se fueron hacia allá. Pues se dio cuenta que no tenía el celular, que no tenía plata. O sea, si él la llevaban a otro lado, ella no iba a tener cómo coger otra moto o devolverse. No tenía el celular porque se lo había dado al Pobrecita. novio. Todo se lo había dado a su novio para que lo cuidara. Y gracias a Tonta. Dios, Perdón, pero sí, que venimos aprendiendo, todos culturizando estos desde los capítulos capítulos, anteriores. Amigas, siempre hay que llevar al menos un un billetico por ahí alguito. escondido. Y lo otro, no le den el celular a la pareja, o sea, no por desconfianza, sino, y entonces, ¿cómo van a hacer entonces, por ejemplo, en eso, en un viaje para comunicarse en una emergencia? Y es una maña que uno a veces tiene de mujer de darle las cosas al novio. O cuando las chicas llevamos cartera o Sí, bolso, los chicos es a que uno les cargue las cosas. Entonces no hagan eso porque... Pero bueno, gracias a Dios llegaron al mismo punto y ella ya se le iba como bajando bajando el engaloche. el miedo Ay, y no, las cosas, bueno, terminaron bien, pero se pegó su buen susto, el novio se ganó una buena bajada de la de moto, la a moto. lo maldita sea, pero bueno, salieron las cosas bien. Bueno, cerramos entonces con una última historia. Esta historia la envía Alejandra González. Un saludo para Alejandra. Era 2015 y junto con mi familia habíamos planeado un viaje a Panamá. Íbamos aproximadamente 20 personas, entre ellas mis tíos, abuelos, primos, etc. El viaje era de una semana y al principio todo bien y perfecto, pero justo sobre el día 4, a mitad del viaje, se nos ocurrió la idea de montar en esos bananos o gusanos que hay en la playa. Sí, Ujú. total. Son unos inflables largos que son arrastrados por una moto acuática y que finalmente te botan. Yo me subí con mis tres primos y las primeras tiradas fueron muy divertidas, pero en la última, ya cerca a la orilla, yo caí sobre la soga que amarra el inflable a la moto acuática. Pucha, qué dolor. Mi Sí. pierna se enredó en ella y el señor que manejaba arrancó y me Ay, arrastró bajo no. el agua durante varios segundos. Ay, no, Dios Qué mío, peligro, me qué muero de miedo. susto. Fue poco tiempo, pero muy angustiante. Después de patalear un rato y que el señor bajó la velocidad, me pude zafar. Ay, me causé que nunca se dieron cuenta que ya estaba debajo. No, ahí no dice mis primos me auxiliaron, mis primos se Nada. dieron cuenta, nada Dice de eso. después de que me zafé, milagrosamente. Por Qué Dios. horrible. Ay, Dios. Que uno Pero de cree que son verdad, cosas divertidas y pueden terminar en no. tragedias terribles. Bueno, aquí dice que se logró zafar. En ese momento, la orilla, la orilla aún estaba un poco retirada y no alcanzaba a apoyar los pies. Lentamente llegué a la orilla nadando y cuando intenté caminar me fui de lado debido a que la pierna no me respondía. Le pedí ayuda a uno de mis primos para que me ayudara a salir del agua y una vez afuera miré mi pierna y chorreaba sangre. Uy, no, denso. Dios mío, qué horror. Tenía una herida que la rodeaba casi por completo. En ese momento mis otros familiares se dieron cuenta y me llevaron a una cuatrimoto en una cuatrimoto a la enfermería, perdón, en donde me dijeron que el jalón de la cuerda provocó que el músculo de la pierna se recogiera y que por eso no la podía estirar. Por lo tanto, tampoco podía caminar. Pues el resto del viaje fue muy triste y aburrido para mí. No salía de la habitación, no me podía meter ni al mar ni a la piscina y para rematar, en ese mismo viaje, al momento de volvernos, estando ya en el avión, a mi abuela le dio una convulsión antes del despegue. A No. ella le habían practicado una cirugía por una bacteria en la cabeza y uno de los efectos es que ocasionalmente en situaciones de angustia o estrés le pueden dar convulsiones. A ella le daba miedo
montar en avión. Esta situación retrasó el vuelo. La gente comenzó a alegar y nos dijeron que ella debía quedarse. Ay, mi abuelo se ofendió. ¿Qué? Perdón. Mi abuelo se ofreció a quedarse con ella, pero eran dos personas de la tercera edad en un país desconocido. Ay, es que estaban fuera del Claro. país. Ella cuando arrancó la historia decía que se fueron a A Panamá. Panamá, sí, hay mala La gente que, interpretación. mira la iguana. Pero sí, eso pasa cuando uno Ay, lee y no. no está interpretando. No, pobrecitos. Pues Claro. obvio se tenían que quedar otras personas para acompañarlos, ¿cómo los iban a dejar? Ujú. Bueno, por esta razón, sí dice, mi papá también se quedó. Y ya para terminar, algo gracioso que de esta situación fue que como íbamos todos en familia, las maletas las marcaron con el nombre de cualquier integrante de la familia. Y como mi papá se quedó, pidió la maleta que estaba a su nombre y era la de un tío. Entonces tuvo que quedarse en Panamá encartado con una maleta que no era la de él y sin ninguna de sus pertenencias. Ay, pobrecito. Pucha, echando calzoncillos del otro tío. Ay, Ay, no. no. Y ya con el tiempo, el músculo de mi pierna volvió a la normalidad, mi movilidad también, pero me quedó una cicatriz. A mi abuela Claro. también le hicieron un chequeo médico y todo salió bien. Al día siguiente la mandaron en un vuelo para Colombia y esa es mi historia. Espero les sirva y la puedan contar con mucha gracia. Que estén bien. Qué horrible. Me imagino que la sangre que ella chorreaba fue que la soga la La quemó. quemó, claro, pero qué Y putas, o sea, también digo, es que esos tours muchos no están controlados, y yo digo, ¿cómo el pinche guía? O sea, sí, yo entiendo que está en su trabajo, en su para que no nos recocha, quejemos solo de Colombia, pasa en todos los pero países. como no tiene cuidado de ver, ay, no sé, digo yo, si vos estás ahí de guía de esa Botando gente al actividad, agua, pues. mira qué pasó con las personas, yo sé que van a decir, ay, pero cómo va a mirar que se cayeron todas y dónde cayeron, pues sí, pero como también no se iba a dar cuenta que quedó la pelada debajo de la moto. Bueno, qué trauma. Me imagino que ya no se va a volver a subir en eso Ay, porque se pobrecita. pudo haber ahogado, se pudo haber roto una Total. pierna, mil Unos cosas. segundos más que trague agua, se ahoga y luego pierna. Bueno, Aleja, nos alegra que estés muy bien. Sí. Listo, vamos a terminar esta serie de historias con una historia que envía Jefferson. También me la contó, entonces yo se los voy a contar como yo entendí. Dice que hicieron un paseo pequeño con el hermano y unos familiares y iban hacia el Caquetá, porque son de esa parte de Colombia. Entonces se fueron a nadar a un río. El río tenía como que había una parte honda y una parte panda. Para atravesarlo al inicio era pandito, pero para llegar al otro lado ya era hondo. Y Sí. donde uno llegaba a la parte honda, en la orilla habían era rocas muy grandes. Entonces la Qué gente miedo. allá estaba era sentada en las rocas arriba y les habían hecho la recomendación pues de que nadaran botándose desde las rocas para caer a la parte honda y empezar a nadar y para cuando uno ya está cansadito pues uno ya está en la parte pandito, entonces se puede parar y terminar. Esa era como la No, recomendación. no me gusta el río, arranquemos por ahí. Siento que la Bueno, historia sí. va a ser trágica, pero sigamos. Pero entonces, bueno, sabían eso, como que primero hay que botarse en la parte honda para llegar a la parte panda y ya uno poderse levantar tranquilo. No hacer al contrario. Sí. Lo que no se sabía es que, aparte de que era hondo, iba a ser más difícil salir. Entonces, Mm. el hermano de Jefferson empezó en la parte panda y se fue nadando. O sea, hizo al revés. Hizo al revés. Todo lo que les dicen que hagan, lo hacen al revés. Ay, papito Dios. Sigan los consejos, hagan caso. Sí, Entonces, también escuchen al guía, hola. Ya me molesté. pero no había ningún guía, porque eso es río. Eso no hay guía. Eso Entonces, ¿quién era, les dijo? Como la gente. sí, creo que el tío les había dicho, porque Ay, el tío era de no. allá. Si sus tíos son de por ahí del Hagan río, caso. no le hagan caso tampoco, no se metan al río. Pero pues sí era un lugar que iba mucha gente a echarse ahí una Claro, bañadita. al paseo de olla y todo. Sí, entonces Claro. este chico arrancó a nadar y cuando llegó al otro extremo, se fue como a buscar algo para agarrar y salirse, ¿no? Pues como las rocas eran tan altas, era como agarrar una pared. Así que hizo esto. Y volvía e intentaba como salir a ver de dónde se agarraba. Ya me entró Hacía esto. angustia. Ya me entró angustia de pensar que se está ahogando. Exactamente. Y como el río, pues la corriente va en una dirección, la corriente ya lo estaba corriendo hacia otro lado. Ay, no. Pero lo bueno de la historia es que lo corrió hacia donde había una persona.
Una viejita. No, a donde había un señor sentado con su pareja, Ok. que era en las rocas que les estaba explicando. Entonces, pues claro, él tenía como los pies colgando Ya, es y verdad. cuando fue, claro, ya se había corrido y no encontraba, entonces ya entró en desesperación Y le mordió el pie. y cuando logró como al menos sacar la cabeza, empezó a gritar, ayuda, pero eso que se tragan el agua, ayuda. Y otra vez, porque él ya sabía que no estaba encontrando de qué agarrarse, entonces volvió otra vez, ayuda. Y en eso, pues lo único que encontró fue la pierna del señor. No, la se llevó el señor. No, gracias a Dios el señor entendió que se estaba ahogando alguien ahí. Y era pierniduro. Y el señor, pero claro, él estaba hablando con su novia cuando de pronto sintió que lo jalaron. Se imagino el señor así, por acá. Así. Sí. O sea, el señor sintió que lo jalaron, pero pues el señor alcanzó a hacer fuerza y lo ayudó a sacar. Gracias a Dios no pasó más de ahí, pero otro susto y otra tomadita de agua. No. Sigan recomendaciones, tengan cuidado con los ríos. Los ríos Sí, también pueden cambiar eh, pasar mucha más agua de lo que normalmente pasa, sí. entonces pasan esas avalanchas y se La, los la, pueden la llevar. corriente también, cuando se pone dura, nada, eso se arrastra, lo que sea. Cosas de la naturaleza. Entonces, pues, esas son todas las anécdotas que teníamos por ahí para contarles. Nada, disfruten mucho sus paseos, pero tengan mucha precaución con todas esas cositas para que tengan en cuenta todas estas anécdotas negativas que pasaron por ahí, para que ustedes no pasen por esas mismas experiencias. Nos quedaron por ahí otras anécdotas, pues, de nuestras, unas que nos enviaron, pero para no hacer más largo el capítulo, pues lo dejamos hasta aquí. Igual coméntenos si les gustaría que mantuviéramos el formato largo, si hiciéramos los videos un poquito más cortos, si creen que podemos agregar otras historias para que ustedes también las puedan tener en cuenta. Coméntenos las historias que más adelante vamos a volver a retomar este tipo de temas, otros capítulos, para agregar las que nos faltaron. Entonces estén ahí muy pendientes de las publicaciones de las historias para que participen. Y listo, eso es todo. Muchas gracias por estar aquí con nosotras un ratico echando chisme y riéndonos. Dios los bendiga. Adiós. Chao, que estén bien.